Hola mi gente de Viajando en Forma, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo video. Los saludo desde Malta. Ustedes saben que yo vivo acá en Malta y viajo por Europa, y acá en este canal les comparto y les cuento cómo pueden venir a hacer una vida en Malta, cómo pueden venir a estudiar inglés o cómo pueden viajar mientras viven en Malta alrededor de Europa. Así que si esta información te interesa, no olvides suscribirte acá a este canal, seguirme acá en las redes sociales, que acá debajo están todos los links y más información sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Porque les cuento, hoy también estoy acá desde mi casa haciendo este video. No los he vuelto a llevar afuera a las calles de Malta porque estamos en temporada de lluvias, pero yo sé que tenemos muchos temas interesantes de los cuales tenemos que hablar y no necesitamos ir afuera para mencionarlos. Así que el día de hoy les voy a contar ustedes en qué momento voy a resolver muchas preguntas que me hacen en cuanto a homologación de los títulos profesionales, porque muchos me dicen cómo se puede hacer este proceso, en qué momento recomiendas hacer este proceso, hacerlo cuando están en Latinoamérica antes de llegar a Malta, o si desde acá, desde Europa, se puede hacer desde Malta. Y bueno, les voy a contar mi opinión personal, cómo lo pueden ustedes hacer, qué yo recomiendo para que tengan esto muy claro. Además que esto es fundamental para búsqueda de trabajo cuando ya ustedes están buscando un tipo de trabajo más cualificado. Es fundamental y esto les va a dar un plus y les va a abrir más fácil las oportunidades acá en Malta al mercado laboral. Así que esto está bastante interesante, esta información es muy importante que lo tengan en cuenta si están considerando venir a Malta. Y bueno, acá vamos con la intro, no nos la podemos saltar, así que ya los veo en un momento. Empezar a resolver todas esas preguntas a nivel general, pero para mis amigos colombianos al final del video les voy a decir cómo ustedes pueden hacer la homologación de los títulos, porque pues ustedes saben que yo soy colombiano y sé el proceso en mi país cómo se hace. Entonces para los demás igual a nivel general voy a hablar, y lo primero que quiero resolver es si traen los títulos físicos a Malta el día del viaje. No se les ocurra traer nada físico de documentos a Malta, porque recuerden que todos llegamos acá como turistas. Ustedes están planeando el viaje para viajar a Malta como turistas, bien sea que tengan las cartas de la escuela, o simplemente si ustedes están viajando por Europa o están viajando acá a Malta y quieren buscar trabajo acá en Malta y quedarse, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben que ya lo hemos hablado y que sí se puede. Entonces no les recomiendo que vayan a traer ningún tipo de documento físico. Esto es fundamental porque esto puede ser motivo para que los devuelvan, para que Migración se dé cuenta que ustedes vienen acá a quedarse en Europa, y esto puede ser bastante incómodo y se puede tornar bastante feo y los pueden devolver básicamente. Entonces todos los documentos tráiganlos escaneados en su correo, no traigan ningún papel físico, solamente en cuanto a títulos profesionales. Todo va al correo escaneado. Cuando ustedes estén acá en Malta pueden hacer el proceso. Esa es la otra pregunta que quería resolver. Desde acá de Malta no se preocupen, lo pueden hacer. Si ustedes lo quieren hacer desde Latinoamérica pueden adelantar parte del proceso, ¿sí? Pero al final ustedes necesitan estar acá en Malta para concluir el proceso, porque hay una autoridad que se llama MQF, que significa Malta Further and Highly Education. Esta es la entidad que regula y es como el Ministerio de Educación acá en Malta, que regula y donde se puede hacer el proceso de homologación y certificación de los documentos y de los títulos que se han otorgado fuera de Malta y queremos que sean válidos acá en la isla. Entonces, como les digo, es fundamental que ustedes ya estén acá en Malta también para poder concluir el proceso. Así que yo recomiendo primero que ustedes lleguen acá a la isla y cuando vean el momento de hacerlo, lo hagan. Ahora, ¿en qué momento hacerlo? Ustedes tienen que saber y tener claro que si ustedes no hablan inglés, si están llegando acá con un inglés muy básico, va a ser bastante complicado llegar acá y de una vez buscar trabajo en un área profesional, ¿sí? Hay casos y hay excepciones, ¿sí? Obviamente, cada quien corre con su suerte. Obviamente hay personas que lo pueden lograr. Estoy hablando a nivel general. Es bastante complicado llegar a casi nivel de inglés y empezar a trabajar en una carrera profesional, ¿sí? A nivel general tenemos que primero mejorar nuestro inglés, tomar un curso de inglés por 6 meses o un año,
o simplemente estar trabajando y estarnos empapando acá de la isla y empezar a practicar el inglés y estar estudiando por nuestra cuenta, que ya después de un tiempo, cuando ya nos sentamos más seguros y digamos, no, me cansé de Malta, es el momento de intentar buscar trabajo profesional, como abogado, como arquitecto, como contador, etcétera, etcétera. Voy a intentarlo, o si no me voy de la isla, porque es que así es como pensamos acá. A veces uno tira la toalla y uno dice, voy a intentarlo por última vez, o me sale un buen trabajo como profesional o me voy, porque hemos estado todos en esa situación. Entonces, en ese momento es cuando ustedes tienen que decidir si van a hacer el proceso. En ese momento es cuando yo recomiendo que hagan todo el proceso de la homologación y tengan sus títulos listos para buscar trabajo. Les iba a hablar también sobre MQF, que es la autoridad que ya les he dicho. Esa es una autoridad que es como el Ministerio de Educación, ya les hablé sobre esto, y ellos tienen diferentes niveles, ¿sí? Entonces clasifican los títulos profesionales por diferentes niveles. Por ejemplo, el nivel bachillerato o el nivel profesional, que sería un pregrado, o si hay un posgrado, una maestría, un doctorado, etcétera. Y acá debajo del video les estoy dejando todos los links para que ustedes sigan el proceso, cómo lo pueden hacer y vean también como la tabla de estos niveles en los cuales el gobierno maltés, por medio de esta autoridad, clasifica los niveles y los rangos académicos. Ahora, ¿qué títulos profesionales homologar? Es importante homologar el diploma fundamental y el acta de grado. Yo creo que con estos dos documentos es más que suficientes, los digo y les cuento esto por experiencia propia. Solamente con esos documentos lo hice y ya. Acá les voy a explicar cómo funciona para el caso de Colombia, cómo lo pueden hacer, pero digamos que a nivel general el proceso es lo mismo en todos los países, simplemente cambia el nombre de la autoridad o del ente que se encarga de generar los certificados en cada respectivo país, ¿sí? Lo primero que todo para los amigos colombianos es tienen que tener los certificados académicos del acta de grado y el diploma por el Ministerio de Educación. Ustedes todo lo pueden hacer en internet, desde acá, desde Malta, incluso pueden acceder a las páginas del Ministerio de Educación y simplemente suben los títulos. Después de eso, unos 8 o 15 días más o menos se demora, les van a dar un código. Con ese código luego se van a la página de la Cancillería y allá hacen el proceso de apostillar, ¿sí? Con ese código. Ese proceso ya dura menos tiempo, unos 8 días máximo. Y ya con ustedes teniendo esos dos documentos pueden hacer y empezar el proceso de traducción. Si ustedes no tienen un traductor certificado, escríbanme en las redes sociales o escríbanme acá debajo para yo compartirles algunos traductores certificados que recomiendo y que la verdad no es que sean muy costosos. Entonces ya ustedes haciendo toda la traducción de los documentos pueden pasar y hacer solamente un documento PDF y con este lo cargan a la página de MQF Malta también, que todo se hace, o sea, todo este proceso se hace online. Ya ustedes cargan este documento en la página de MQF Malta y obviamente tienen que llenar todos los espacios que les preguntan, los datos, el nombre de la carrera, el nombre de la universidad, y todo esto va en inglés. Obviamente, incluso tengan mucho cuidado porque el nombre del documento adjunto del PDF que ustedes van a adjuntar ahí también debe ir en inglés. Tener mucho cuidado, nada en español, todo debe ser en inglés y dependiendo la universidad, porque por ejemplo en mi caso mi universidad no fue reconocida en primer momento por las autoridades maltesas, entonces ellos tuvieron que, o tomó más tiempo que ellos buscaran mi universidad en Colombia, entonces me tocó pagar 55 euros. Esto fue el año pasado. Acá a nivel general no les estoy hablando de precios porque ustedes saben que eso va cambiando todo el tiempo. Es muy fácil el proceso. Si su universidad aparece en las páginas de las autoridades de Malta de una rápido, por ejemplo las universidades públicas son las primeras que aparecen, no les van a cobrar mucho, 30, 25 euros incluso. Entonces a nivel general es muy fácil y es un documento que ustedes tienen que tener a la hora de buscar un trabajo ya más calificado acá en Malta. Entonces amigos, ese es el proceso para homologar los títulos acá en Malta. Espero que les sirva esta información, es bastante importante, considero yo, para los que están buscando trabajo. Si ustedes ya llegan acá a Malta, si ustedes ya tienen un nivel de inglés, que se sienten capacitados para ejercer sus carreras profesionales, ya ustedes pronto lleguen acá, pueden hacer todo el proceso
¿sí? Y esto les va a dar un plus. Cuando ustedes ya tienen su CV y tienen de una vez los títulos certificados y homologados acá por AIMQF, ustedes dicen y sacan ahí el certificado y los llevan a mano, créanme que van a la fija. Ese trabajo es para ustedes porque no todo el mundo tiene esos certificados acá en Malta, y si ustedes ya son profesionales, como por ejemplo en el caso de los colombianos, y eso me hace sentir muy orgulloso de que la mayoría de colombianos acá en Malta somos profesionales. Entonces aprovechen, mejoren el inglés cuanto antes y empiecen a buscar trabajos más calificados, con mejores condiciones, mejores pagos en sus carreras, para que tengan un mejor bienestar y un mejor futuro. Entonces, amigos, simplemente quería compartirles eso. Si se puede hacer acá desde Malta la homologación de los títulos, y bueno, ya depende de ustedes. Ya les di toda la información, no les quito más tiempo. Esto fue un video así expreso, pero lleno de información importante para todas las personas que están viviendo o están considerando venir a Malta. Y por ahora ya me despido, nos vemos la otra semana con un nuevo video. Esperemos esta semana mejore el clima y podamos hacer otro video la próxima semana desde afuera, mostrándoles un poco ya más sobre Malta. Amigos, nos vemos ya la próxima semana, les deseo lo mejor. Bye bye, chao chao.